Buenas a todos. Frenesí reformador. Así ven desde fuera la gestión de Petro, apurado por cumplir sus promesas de campaña antes del primer año. El editorial del diario chileno El Mercurio hace un análisis del afán del presidente por sacar a flote sus reformas en medio del complicado panorama de orden público. La cascada de reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro son vistas desde el ámbito internacional como un frenesí reformador. Así lo califica el diario chileno El Mercurio, que en su editorial hace un análisis del panorama que atraviesa el gobierno frente al afán de que todas sus propuestas de campaña se conviertan en una realidad en el Congreso de la República antes de cumplir su primer año en el poder. Gustavo Petro está apurado por cumplir antes de su primer año de gobierno todas las promesas de reformas radicales que hizo en su campaña y evitar que su popularidad siga bajando, asegura el medio de comunicación. La verdad es que concuerdo. Para el Mercurio, las protestas violentas que a diario se producen en el país, ni lo que sucede con los grupos al margen de la ley, como por ejemplo el anuncio del presidente Petro de suspender el cese de fuego con el Clan del Golfo, luego de la escalada violenta que ha tenido esa organización criminal, no le restan entusiasmo al mandatario para avanzar con las reformas. Sí, eso, como dice aquí, fue un estrepitoso fracaso. Pero es otra noticia. Y es que le siguen llegando propuestas al Congreso por parte del Ejecutivo desde que Petro asumió el poder en 2022. Su gobierno ha presentado un cúmulo de reformas y se espera que sigan sumando más. El gobierno busca que el legislativo apruebe la reforma a la salud, a la justicia, la política, la laboral, la reforma rural integral, el Plan Nacional de Desarrollo, ley de sometimiento, y en pocos días radicará su propuesta de reforma pensional y es inminente la reforma a la educación. Hasta el momento el Congreso ha aprobado la tributaria y la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad entre lo más destacado. Búsquense la de educación, el tipo está hablando de la misma basura que los progres, porque claramente es uno. Con respecto a niños y sexualidad, lo siento, eso no es educación sexual. Sin embargo, que todo ese cambio sea bueno para Colombia todavía está por verse, dice el Mercurio, quien asegura que el gobierno necesita convencer a los parlamentarios de que ese camino es correcto si quiere que sean aprobadas durante el primer semestre. Eso la va a tener difícil y ya más adelante verán por qué si no están informados. Algo que también ha llamado la atención es la insistencia del presidente de querer ostentar poderes extraordinarios en muchas de sus propuestas, algo parecido a lo que hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, porque creen que eran tan amigos. Aquí, por cierto, le llamamos micos, no sé cómo se le diga en su país, porque los quiere ahí como medio enganchar sin que uno se dé cuenta, pero ya muchos han hablado al respecto. Es motivo de controversias que el mandatario en cada una de las reformas planteadas solicite poderes extraordinarios, los que le permitirán aprobar ciertas materias por decreto, pero que es improbable que consiga del Congreso, señaló el diario. ¡Qué sorpresa! Un socialista queriendo poderes extraordinarios. La reforma a la salud ha sido una de las más polémicas y cuestionadas por la opinión pública por los cambios estructurales que propone. Para el Mercurio, el gobierno debió aceptar que 3 partidos políticos presentaran modificaciones de fondo a su proyecto, entre ellas mantener un sistema mixto público-privado y la libertad de elección del paciente. Sobre la reforma laboral, dice, traerá muchos cambios que beneficiarán a los trabajadores, pero los críticos señalan que puede frenar la creación de empleo, justo en el momento en que se están recuperando los trabajos perdidos durante la pandemia. Los detractores del proyecto señalan que Petro quiere mejorar su popularidad a costa de crear un conflicto entre trabajadores buenos y empresarios malos, típica estrategia socialista comunista. A una economía que no se recupera de la crisis, a una inflación del 13.28% durante 2022, a una tasa de desempleo del 13.7% en enero de 2023
interés y a la estimación de crecimiento económico de 1,1%, se suman las polémicas declaraciones del presidente Petro y la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre la transición energética y el futuro de exploración y explotación de hidrocarburos. Además, se avecina la reforma pensional. No ha podido Petro convencer a todos de que su propuesta de pensiones es la más conveniente. Claro, porque está diciendo que se va a coger la plata de los fondos privados, como si eso no fuera de quienes la pusieron ahí, sino de él, y está diciendo que los jóvenes del futuro pagarán las pensiones de los pensionados del futuro. Ese sistema no ha funcionado en ninguna parte. En el panorama de frenesí reformador, Petro enfrenta acusaciones contra uno de sus hijos, Nicolás Petro, señalado de recibir dinero proveniente del hombre Marlboro y de el turco Isaka, ambos con antecedentes judiciales relacionados con narcotráfico, tal como sus alias indican. Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el turco Isaka, creo que se llama, también le recibió en mi departamento, reveló la ex esposa de Nicolás Petro, Day Várquez, a Semana. La ley de sometimiento, impulsada para avanzar en las negociaciones con bandas criminales, es el asunto más controvertido que enfrenta el gobierno, ya que se estaría contraviniendo la separación de poderes. El fiscal general colombiano Francisco Barbosa ya levantó su voz para oponerse a un proyecto que no solo puede dejar en la impunidad muchos delitos, sino que lo obliga a entregar información confidencial de las investigaciones que llevan a cabo, por lo que se estaría contraviniendo la separación de poderes, asegura el Mercurio. Finalmente, cierra el editorial con algo que se ha vuelto espinoso en la propuesta, el tema de los extraditables. Pese al que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró al presentar la ley de sometimiento que no se eliminará la extradición y queda tal cual, lo cierto es que Petro ha dado órdenes de suspender arrestos de extraditables, lo que hace suponer que tienen en mente ese beneficio para los narcotraficantes. La tramitación de esta ley traerá difíciles debates. Como pueden ver, este artículo básicamente nos hace un resumen de absolutamente todo lo que está haciendo polémica con respecto al presidente Petro. Bueno, faltó mencionar que está opinando Petro referente al tema de su hijo, pero dejémoslo en tema aparte de momento. Como pueden ver, está llenando ahora mismo reforma tras reforma y todas tienen micos. Algo que también me llamó la atención y que pueden corroborar en la página de la revista Semana es que cada vez que hacen la presentación de algún proyecto, forman un espectáculo de discursos. En lo personal, tanta pantomima me molesta. Me gustaría saber sus opiniones al respecto de todo esto. Todo por mi parte. Chao.